Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Chocan secretarios de Desarrollo Rural y Medio Ambiente por desprotección a la vaquita marina. La captura de García Luna, derrota de un régimen autoritario y corrupto, afirma López Obrador. Unidad de Inteligencia Financiera congela 11 cuentas al exsecretario de Seguridad Pública. Caso García Luna ilustra el desastre que heredamos, señala Alfonso Durazo. Ya no habrá corrupción en el Poder Judicial, advierte el presidente de la Corte. Estos son los detalles de la información. El secretario de Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, le recriminó al secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, la incertidumbre y falta de una acción coordinada en la estrategia de protección al Alto Golfo de California y, como consecuencia, la protección a la vaquita marina como especie endémica de aquella zona del país. En un oficio, el titular de la SEDER le hizo notar a Toledo que, por instrucciones del presidente López Obrador, la responsabilidad para atender esta problemática le fue conferida a su persona, es decir, al secretario de Medio Ambiente. Así le dijo. El presidente López Obrador dijo que la detención de Genaro García Luna simboliza la derrota de un régimen autoritario y corrupto, una prueba de que ese modelo de gobierno fracasó. Amy Arriaga con la información. La detención de Genaro García Luna por Estados Unidos simboliza la derrota de un régimen autoritario y corrupto, una prueba de que ese modelo de gobierno fracasó, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo cierto es que es una derrota a un régimen autoritario, corrupto. Es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó. En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente confió en que se conocerá si miembros del gobierno federal de sexenios pasados incurrieron en sobornos para proteger a una organización delictiva. Si hubo dinero de por medio, dijo, es importante seguirle la pista. Se tendrá que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue a dar, cómo se repartió y, en suma, conocer la verdad. Agregó que este caso reafirma que el principal problema del país es la corrupción y es cosa de imaginar a las autoridades responsables de la seguridad sobornadas, con lo cual no hay garantía de ningún tipo para los ciudadanos. Si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia, si la autoridad está al servicio de la delincuencia, pues no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad. López Obrador aseveró que esta circunstancia no será aprovechada para perseguir o atacar al expresidente Felipe Calderón, a pesar de todo el daño que hizo al país, así lo dijo, con el fraude electoral por el que llegó al poder. Advirtió que no adelantará juicios lapidarios ni condenas sumarias, pero tampoco defenderá ni encubrirá a Calderón, porque sería cómplice cuando ya existe una implicación. Yo no hago leña del árbol caído, remató. El mandatario aclaró que la detención de Genaro García Luna se dio a raíz de una investigación surgida por la captura de Joaquín El Chapo Guzmán y descartó acuerdo alguno con Estados Unidos para que se realizara el arresto del exfuncionario federal. También resaltó que la Fiscalía General de la República abrirá un expediente a García Luna con la investigación que realizó la Secretaría de Defensa. López Obrador aprovechó para recordar que los legisladores tienen que cancelar el fuero del presidente, senadores y diputados lo más pronto posible. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó que las cuentas bancarias del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya fueron congeladas. Explicó que solo resta que los bancos respondan a los requerimientos de la dependencia para conocer los montos de dinero del exfuncionario preso por narco en los Estados Unidos. De manera extraoficial se dijo que se trata de 11 cuentas bancarias, 6 correspondientes a personas físicas y 5 a personas morales, es decir, a empresas. La captura del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón refleja por sí sola el desastre que la presente administración heredó en esta materia. Esto dijo el actual titular del ramo, Alfonso Durazo. Indicó que, sin embargo,
el gobierno federal continuará el combate al tráfico de drogas vía la colaboración y coordinación respetuosa y fructífera entre países. Dijo que había quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la estrategia de seguridad del pasado, la cual, con el arresto de García Luna, quedó reducida a la trágica protección oficial del gobierno de Calderón al cártel de Sinaloa. En el Poder Judicial ya no habrá corrupción ni nepotismo, dijo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Añadió que ambas prácticas, la corrupción y el nepotismo, se alimentan de la impunidad que mucho tiempo las ha acompañado y enseguida advirtió que quede claro, esto acabó. No toleraremos a servidores públicos que anteponen intereses personales a la justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que en el Poder Judicial están limpiando la casa y no se tolerará la corrupción ni el nepotismo. Así lo afirmó frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que mucho tiempo las ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó, que no toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso. Saldívar reconoció que en los últimos años el Poder Judicial se ha anquilosado, ha aumentado la corrupción y se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, lo que impide un acceso efectivo a la justicia. Por un lado, el sistema de carrera judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo. Por el contrario, esta práctica, profundamente arraigada en la cultura institucional, se recrudeció en años recientes. Es cierto que la vocación por la judicatura se transmite en el seno familiar y que existen generaciones de jueces y magistrados intachables. Pero la falta de transparencia y la discrecionalidad para el otorgamiento de nombramientos han debilitado el sistema meritocrático, han generado desigualdad en la carrera judicial y han propiciado conflictos de interés inaceptables. El ministro rindió su informe de labores frente a representantes del Legislativo y reconoció que existen cotos de corrupción que dañan profundamente la impartición de justicia. La corrupción judicial genera desigualdad, impunidad y perpetúa el círculo vicioso del crimen y la violencia. La corrupción judicial es un flagelo que debilita a todas las instituciones públicas porque erosiona la confianza en el sistema mismo. Un poder judicial percibido como corrupto pone en entredicho la capacidad misma del Estado para cumplir sus fines. Indicó que el Poder Judicial no ha logrado construir con la ciudadanía una relación de confianza, pero destacó que a partir de su elección como presidente, se ha emprendido un proceso que busca renovar de fondo su identidad y ética institucional. El robo vuelve a coronarse como el delito más frecuente en México. Representa 21.9% de casos ante el Ministerio Público. El robo sigue siendo el delito más frecuente en México, pues representó el 21.9% de las 112.917 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas en 2018. A este delito le siguieron los de hidrocarburos con 13.9%, de armas y explosivos con 12.3%, de acuerdo con el Sexto Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal del INEGI. El instituto refiere que en ese año también se identificaron en menor medida los delitos a instituciones de crédito, con 9.1%, y fraudes con 7.5%. Además, enfatizaron que en la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz se concentra el mayor número de delitos cometidos, al reportar 17.569, 7.746 y 6.972 casos, respectivamente. En 2018 se aseguraron 242.041 kilogramos de narcóticos, de los cuales 85.4 fueron de cannabis sativa o marihuana, 7.2% de metanfetamina y 6.8% de cocaína. En segundo y tercer lugar se colocaron aquellos referentes a robo con 7.2% y delitos en materia de hidrocarburos con 3.9%.
Por otra parte, el INEGI expone que en 2018 laboraban 22.825 servidores públicos en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. De ellos, 57.5% fueron hombres y 42.5% mujeres. Además, al menos 8.029, es decir, 35.2%, se encontraban incorporados al servicio profesional de carrera ministerial, policial o pericial. En el mismo periodo, en las 202 agencias del Ministerio Público Federal, trabajaban 11.579 personas, de las cuales 26.7% eran agentes del Ministerio Público y 23.2% personal administrativo y de apoyo. Los peregrinos a la Basílica de Guadalupe con motivo del 12 de diciembre podrían rebasar la cifra de 10 millones. Esto debido a que el flujo de visitantes ha sido constante en los últimos días, señaló la Arquidiócesis Primada de México. Hasta este miércoles por la tarde, según la Arquidiócesis, habían llegado más de 4.3 millones de peregrinos a la Basílica y sus inmediaciones. Informó que 1.960 visitantes han recibido atención médica y 5 personas fueron trasladadas a algún centro médico debido a malestares diversos o cansancio. En Estados Unidos, en el condado de Cleveland, $3 millones en efectivo fueron hallados en un camión cargado de carne que tenía como destino México. Los billetes, en fajos envueltos en plástico, se hallaban en el fondo de barriles con carne de cerdo. Las autoridades fueron alertadas por un perro policía y presumen que el dinero era producto de la venta de drogas en aquella región. Se trata, según la policía, de una de las mayores incautaciones de dinero en la historia de aquel condado. Este es el humor en el cartón de Rocha. ¿Quién será ese chaparrito que le dice a García Luna chitón y le pide que no abra el pico? Qué gran parecido tiene con Felipe Calderón. Veamos la foto del día. Mujeres universitarias se manifestaron en la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Exigieron justicia por el asesinato de la maestra de danza Sonia Pérez, cuyo cuerpo fue encontrado en los baños del Teatro Los Jaguares, en esa casa de estudios. Podría subir a 14 el número de muertos por la erupción del volcán en Nueva Zelanda. Al regreso del corte, le hablaremos de esta tragedia. Me ha dado una gran felicidad el saber que Ranulfo Romo va a ser el próximo premio Crónica en el área de ciencia y tecnología. Lo conozco desde hace muchos años, es un investigador excelente y desde aquí le mando un abrazo fraternal. Celebramos la 10ª entrega de los premios Crónica. Mientras otros llevan fobias a la portada, en Crónica damos una información equilibrada, con las voces y las noticias que interesan. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Como ya le adelantábamos, podrían ser 14 los muertos por la erupción de un volcán en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda identifica a 9 de los 14 posibles muertos por la erupción volcánica el lunes. La policía neozelandesa publicó los nombres y nacionalidades de 9 personas de las 14 que se teme que hayan muerto a raíz de la erupción del volcán Wakari, en una turística isla del noroeste del país. Entre estos 9, 7 son de nacionalidad australiana, mientras que 2 son neozelandeses. Los forenses han identificado a los 6 fallecidos y a 3 de las 8 personas que se encuentran desaparecidas en la isla y a las que se da por muertas debido a las nulas posibilidades de supervivencia. La identificación de las víctimas de desastres es un trabajo que se debe realizar con sumo cuidado, señalan las autoridades al precisar que también cuentan con una lista de personas que permanecen ingresadas pero cuyos nombres no difundirán por motivos de privacidad. Entre las 30 personas hospitalizadas en unidades de quemados, la gran mayoría se encuentra con pronóstico grave y los médicos comentan que no todos sobrevivirán. La explosión volcánica sucedió pasado el mediodía del lunes cuando 47 turistas visitaban esta ínsula de propiedad privada ubicada a unos 40 kilómetros al este de la isla norte. La policía de Hong Kong desactivó 2 bombas caseras en un colegio. La policía de Hong Kong dio a conocer que este lunes neutralizó 2 artefactos caseros que contenían 10 kilogramos de explosivos de alta potencia encontrados en un instituto.
El Departamento de Desactivación de Explosivos aseguró que los artefactos estaban listos para ser utilizados y con la capacidad de causar bajas en un radio de 50 a 100 metros. El pasado domingo, la policía detuvo a 7 hombres y 4 mujeres bajo sospecha de posesión de un arma de fuego sin licencia, posesión de mercancías peligrosas, posesión de armas prohibidas y montaje ilegal. Los responsables del instituto en cuestión, Wayang College, declararon desconocer la situación hasta la llegada de los agentes. La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, expresó su preocupación por la participación de estudiantes en actividades ilegales en medio de las protestas prodemocráticas que cumplen 6 meses desde su inicio masivo. En Colombia, aumentan las protestas en medio de negociaciones del salario mínimo. Siguen las protestas en Colombia convocadas por sindicatos y estudiantes que se manifiestan contra las políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Dentro de las peticiones más notorias está el respeto por los derechos humanos ante las fuerzas del orden que han sido denunciadas por abuso de autoridad y uso desmedido de la fuerza. La Universidad Nacional de Bogotá fue uno de los epicentros de la protesta, pues se conglomeraron centenares de estudiantes que con cánticos y a ritmo de cacerola frenaron el tráfico en inmediaciones del campus. Los choques fueron protagonizados por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios y encapuchados que ante la presencia de los uniformados y la ofensiva de perdigones y gases lacrimógenos se refugiaron dentro de la universidad. La protesta de este martes se realizó en el marco de las negociaciones para el aumento del salario mínimo, que actualmente en Colombia se encuentra en unos $245. Artesanos de Metepec mantienen la escultura artesanal en barro de la Virgen de Guadalupe. Artesanos mexicanos que elaboran figuras de barro de la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta se conmemora este 12 de diciembre, sobreviven a través de la tradición y la innovación artesanal en un mercado invadido por piezas industriales y hechas en China. Este es el caso del artesano Miguel Rodríguez, quien desde hace 15 años crea figuras de la Guadalupuna en el pueblo de Metepec. Pues desgraciadamente se ha perdido mucho, ya la gente ya no le importa mucho lo que es pues sí, al trabajar artesanía ya prefieren otras cosas. Y rescatar esto, pues principalmente por la gente que de aquí del pueblo que se dedicaba, la mayor parte del pueblo se dedicaba a hacer el barro. Y pues nos tocó a nosotros trabajarlo y pues es muy bonito, es muy padre. Más de 10 millones de personas acudieron a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México en diciembre de 2018, lo que la convierte en uno de los templos católicos más visitados del mundo. Dentro de esos visitantes hay un creciente interés de los extranjeros por la Guadalupuna, una razón a la que Rogelio Rodríguez, hermano de Miguel, atribuye que la mayoría de las artesanías del taller se vendan fuera de México. Antes sí, en cuanto a ventas, pues nuestra artesanía ha estado en España, prácticamente fuera de México, de la República, en pocas palabras. Nuestra artesanía está fuera, en pocas palabras, se consume. A unas cuadras del taller de los hermanos Rodríguez, Silvestre Sánchez muestra una tradicional figura de la Virgen de Guadalupe que creó junto a su familia hace 30 años. Sin embargo, esa pieza de la Guadalupuna es muy distinta a las que Sánchez fabrica, pues las vírgenes son fuera de lo común para ajustarse a los clientes. La técnica que ven alrededor es pigmento, pero finalmente tratamos de innovar cosas. Estos diseños los empezó a hacer mi hermano Cecilio y Rodolfo, porque por lo regular trataron de hacer cosas que ya no fueran tan normales. A pesar de destacar la importancia de la tradición, Sánchez admite que el oficio artesanal necesita protección y al mismo tiempo innovación para adaptarse a los nuevos gustos de los consumidores, sobre todo de otras regiones de México y otros países. En San Cristóbal de las Casas se realizó la procesión tradicional denominada Subida de los Inditos. Ataviados con sus trajes regionales y acompañados con música de viento y cohetes, centenares de niños celebran en el municipio de San Cristóbal de las Casas la tradicional Subida de los Inditos, en homenaje a la Virgen de Guadalupe. Los menores inundan las principales calles de esta ciudad en el estado mexicano de Chiapas.
Vestidos con sus diferentes trajes regionales, representativos de los 125 municipios del estado, caminan junto a sus padres y madres que portan antorchas e imágenes religiosas. Precisamente es una cuestión familiar, espiritual y obviamente eso trae consigo también una parte de prosperidad, de felicidad con la familia. Eso es una cuestión emocional que eso apoya también que en la familia exista mucha felicidad y mucha prosperidad, ¿no? Para los fieles católicos, realizar esta travesía y presentar ante la Virgen a sus menores de edad es un compromiso de responsabilidad en la educación de los niños en la fe y en la vida cristiana, por lo que desde temprana edad comienza esta enseñanza. Llegamos al final. Gracias, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Un saludo a quienes nos escriben a nuestras plataformas. Hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.